¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Hoy es miércoles 31 de diciembre, el último miércoles del año, el último día de este año. En esta ocasión la dedicaremos a hablar sobre tres personajes, podrían ser todos, podrían ser muchos, pero particularmente vamos a hablar sobre tres de los principales o tres de los integrantes del gobierno de Trump que han relucido, han sobresalido por sus discursos de odio, por la manera en la que se han manifestado con respecto a México, por la influencia que tienen en el ocupante de la Casa Blanca, refiriéndome a Donald Trump. El primero de ellos, Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, un veterano de Irak, un personaje que tuvo ahí un breve paso por Guantánamo coordinando tropa, un expresentador de noticias en Fox, de ahí el interés de Donald Trump, un personaje con problemas de alcoholismo, con denuncias de acoso sexual, pero particularmente con problemas de alcoholismo, este personaje que es responsable, que maneja a todas las tropas, a un importante número de tropas estadounidenses, quien ha insistido que no descarta nada sobre la mesa cuando se trata de combatir a los cárteles de la droga. Un personaje que, como hemos visto en últimos días, en estos ataques sin fundamento que ha emprendido Estados Unidos contra narcolanchas, con lo que ellos dicen que son narcolanchas, en los hechos Estados Unidos, por órdenes de Pete Hegseth, ha ordenado atacar a lanchas, acusando a sus tripulantes de ser narcotraficantes cuando no han presentado ninguna prueba de que sea así. Incluso el propio Pete Hegseth ha dado la orden de matarlos a todos, como reveló recientemente The Washington Post. Personas que ya estaban vulnerables con las lanchas volteadas fueron asesinadas en aguas internacionales, lo que constituye una violación al derecho internacional. Vamos a hablar sobre ese Pete Hegseth, pero también vamos a hablar sobre Stephen Miller, este personaje que pasó de la primera administración de Donald Trump prácticamente fuera de los reflectores, muy sigiloso, muy cauteloso, a ser el artífice de la política migratoria de Donald Trump, un tipo que redactó los discursos de Donald Trump en materia migratoria, los más virulentos, que se separó en algún momento de la oficina de Jeff Sessions, quien fuera fiscal en la primera administración de Donald Trump, su mentor, de hecho, para meterse de lleno en la política, para estar ahí coreando que construyeran el muro y demás. Una persona que insiste que no es inhumano, ¿sí? Lo escuchaban, que no es inhumano separar a los padres de sus hijos migrantes, mantenerlos separados, con todas las condiciones que eso ha ocasionado, porque a su decir, si se hace de esa manera, van a disuadir a que más personas lleguen a Estados Unidos, un país fundado, de hecho, por migrantes, por la mano de obra migrantes, por el motor que implica hoy en día aún los migrantes. También hablaremos sobre Stephen Miller, quien también fue en meses recientes uno de los personajes que habla de no descartar nada en lo que respecta en México para frenar el tráfico de drogas. Y por supuesto también hablaremos de un conocido, de Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, el primer embajador que designa Donald Trump en su primera gestión acá en México, un personaje que se la pasó ahí, con esta máscara de buena ondita, y que hoy es el segundo al mando, el segundo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, después de Marco Rubio, un odiador de mexicanos, un odiador de migrantes, pese a ser uno de ellos. Hablaremos sobre Christopher Landau, esta manera en la que se ha metido de manera muy insistente en relación a que México debe de aceptar la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Fue muy puntual en relación después de que se da el asesinato de Carlos Manzo. Fue de las primeras voces que levantó allá en la mano en Estados Unidos para insistir que se tenía que aceptar la colaboración. Un personaje que atacó a México cuando México votó
en contra del embargo a Cuba, diciendo que este no existe, aun cuando la ONU ha votado durante muchos años de que se frene este embargo a la isla. Bien, también hablaremos sobre Christopher Landau y esta faceta que ha querido adoptar como el quitavisas. Empecemos primero con Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, esta persona bastante cuestionada por su incapacidad de estar al frente de una institución como lo es la Secretaría de Guerra de Estados Unidos, y particularmente, como han dicho distintos observadores, un sujeto que no tiene la experiencia, pero que se encuentra en su posición debido a que, como ocurrió en la primera gestión de Donald Trump, no contradice nada de lo que le ordena el inquilino de la Casa Blanca. Vamos a ver este primer close-up y regresamos. Las acusaciones de alcoholismo y abusos sexuales. En Nueva York, expone The New Yorker, Hegseth conoció a un marín que trabajaba para una pequeña organización sin fines de lucro llamada Vets for Freedom, que abogaba por expandir la guerra en Irak. Para 2007, Hegseth se había convertido en el líder de la organización. Él mismo llegó a decir: no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía si funcionaría. Y en efecto, no funcionó. En su gestión, esta organización acumuló enormes deudas y para finales de 2008 ya no podía pagar a sus acreedores. Mientras esto ocurría, comenzaron a surgir rumores de fiestas fuera de control en las que había dispendio de recursos, juergas y comportamiento sexual inadecuado. De hecho, una serie de documentos corroborados por The New Yorker indican que Hegseth dimitió tanto de Veterans for Freedom como de otro grupo de defensa sin fines de lucro, Concerned Veterans for America, ante graves acusaciones de mala gestión financiera, impropiedad sexual y mala conducta personal. Un informe sobre el mandato de Hegseth como presidente de Concerned Veterans for America señala que desde 2013 hasta 2016 Hegseth se emborrachaba repetidamente hasta el punto de tener que ser sacado de los eventos de la organización. El informe también dice que él y otros miembros de su equipo de gestión acosaron sexualmente a las empleadas de la organización y convirtieron el lugar del trabajo en un sitio hostil que ignoró las graves acusaciones de conducta inapropiada. En otra carta de denuncia que se envió a la organización a finales de 2015, otro ex empleado describió que Hegseth estaba en un bar en las primeras horas de la mañana del 29 de mayo de 2015, mientras estaba en una gira oficial coreando borracho: maten a todos los musulmanes, maten a todos los musulmanes. En enero de 2006, Hegseth renunció a esta agrupación sin fines de lucro bajo presiones por todos estos escándalos. A eso se suma la denuncia de una agresión ocurrida en 2017. Una mujer acusó ante la policía que fue agredida ese año por Pete Hegseth después de que él le quitara el teléfono, bloqueara la puerta de una habitación de hotel en California y se negara a dejarla salir, según un detallado informe de investigación publicado en noviembre pasado en el marco de su nominación como secretario de la Defensa. El asunto fue investigado y fui totalmente absuelto, dijo Hegseth justo cuando esperaba a ser ratificado como secretario de la Defensa en el gobierno de Donald Trump. Bien, ahí lo tiene. Hablando ya del otro personaje, que es muy importante tener en la mira, conocer de quién estamos hablando, particularmente por la incidencia que tiene en Donald Trump. Hay distintos libros que se han escrito sobre lo que ocurre dentro de la oficina oval. Una de esas cuestiones que le puedo comentar es que Donald Trump se queda con lo último que le dice a alguien. Se queda muy agarrado, muy amarrado a esa idea, y precisamente Stephen Miller ha sabido manejarse en ese entorno. Es uno de los sobrevivientes de la primera gestión que se ha mantenido en esta segunda administración con muchísima más fuerza,
diciéndole a Donald Trump cómo se tiene que conducir y de qué manera es este personaje al que ha ido, por ejemplo, en políticas como el DACA, el quitar la nacionalidad estadounidense por nacimiento y otras, el atacar a las ciudades santuario, quitarles ese estatus, el desplegar a las fuerzas, a la Guardia Nacional estadounidense para ir tras los migrantes, toda esa embestida, esa manera tan irracional en la que se han conducido como nunca se había visto las autoridades estadounidenses, no se entiende sin el papel, sin la dirección y sin las ideas que ha instaurado, que ha diseminado el propio Stephen Miller dentro de la Casa Blanca, pero particularmente dentro de Donald Trump. Vamos a ver en este segundo close-up cómo fue este ascenso desde la campaña de Stephen Miller hasta el llegar a la cumbre, el meterse dentro de la oficina oval y sobre todo dentro de del ideario de Donald Trump. Vamos a ver este segundo close-up y regresamos. De la campaña a la Casa Blanca. Stephen Miller creció en Santa Mónica, allá en California. Es hijo de demócratas, lo cual se vuelve bastante curioso porque él al empezar la secundaria se fue alejando de ese sentimiento, ese pensamiento progresista de sus padres. Él de hecho estudió en una escuela secundaria muy liberal y diversa, en una escuela. Eso se lo dice una compañera de Miller a Jonathan Blister en febrero de 2020 en un reportaje que publican en The New Yorker, en donde dice que en la escuela donde ellos iban, en la secundaria, era muy liberal y diversa. Ahí los nerds eran considerados geniales y aún en todo este contexto, él seguía siendo el chico que nadie quería. Ya desde estos años escolares, él se empezó a conocer, a diferenciar, a tener esta marca de pensamiento conservador, antimigrante, que fue cosechando a lo largo del tiempo. De hecho, él comenzó a trabajar con grupos de extrema derecha cuando entró a la Universidad de Duke. Ahí trabajó en el Centro de Libertad David Horowitz, un grupo de odio antimusulmán que organizaba eventos como la Semana de Concientización sobre el Islamofascismo. También fue el primer coordinador nacional del proyecto de concientización sobre terrorismo del centro, y para Miller el proyecto existía para concientizar a nuestros compañeros estudiantes sobre la yihad islamista y la amenaza terrorista, y para movilizar apoyo en la defensa de Estados Unidos y la civilización occidental. Esos son puntos que va destacando en este amplio reportaje de New Yorker. Después se graduó y en 2008 le ofrecen un puesto como secretario de prensa de Michelle Bachmann. Él ayuda a reelegirse principalmente con un discurso antimigrante. Aprovecha un incidente en el cual una mujer migrante va conduciendo, choca con un autobús escolar, mueren niños, y él la convence de que vaya a Fox News a dar todo un discurso antimigrante, y esto a la larga le ayuda para reelegirse. Una vez que consigue esta reelección, deja su puesto y acepta trabajar para alguien que será determinante hacia adelante en su futuro con el entonces senador de Alabama, el republicano Jeff Sessions, en donde empieza ellos dos a laborar y logran frenar un proyecto de ley migratoria de este llamado grupo de los 8, en donde había tanto republicanos contra demócratas. Básicamente lo que ellos estaban proponiendo era establecer ciudadanía a cierto tipo de migrantes siempre y cuando al mismo tiempo se reforzaran los recursos y la seguridad fronteriza. Para gente como Stephen Miller eso era dar todo a cambio de nada prácticamente, y junto al senador Jeff Sessions empezaron a hacer toda una lucha al grado que lograron impedir que saliera esta ley. Esta situación prácticamente lo puso en la mira, lo acercó y lo volvió un personaje interesante a los ojos de Steve Bannon, quien para entonces trabajaba en Breitbart, este medio de extrema derecha que fue
clave en la primera administración de Donald Trump, a la llegada de Donald Trump a la presidencia en esta primera ocasión, y sobre todo Bannon fue muy, muy clave en este sentido. Bannon llegó a decir que lo que habían hecho tanto Miller como Sessions era equiparable con el movimiento por los derechos civiles de los años 60, y ya desde ahí empezaron a comunicarse él y Miller más seguidamente. Cuando Trump anuncia su candidatura en enero de 2006, Miller escucha este discurso incendiario en el que llama a los mexicanos violadores y delincuentes y demás, y de inmediato entiende que es ahí donde él quiere estar. Toma licencia de la oficina del senador Sessions y se une a la campaña de Donald Trump. The New Yorker señala cómo los mítines de campaña, de hecho, empezaron a envalentonar a Miller. Él era prácticamente el telonero de Trump, se le veía caminando por el escenario de un lado a otro con una sonrisa relajada y con esta frase que se volvió un coro de guerra en la primera campaña de Donald Trump, que era Build the Wall, construyan el muro. El papel de Miller en la campaña de 2016 de Donald Trump fue el escribir los discursos. Prácticamente esa retórica incendiaria que vimos durante la primera campaña de Donald Trump no puede entenderse sin el papel de Stephen Miller. En agosto de 2016, por ejemplo, en un mitin en Phoenix, Trump pronunció un discurso sobre migración escrito por Miller, lleno de alarmismo racista, pero que contenía un plan detallado sobre lo que querían hacer. Ahí dijo: nuestro sistema de inmigración es peor de lo que nadie se imagina, y posteriormente agregó: innumerables estadounidenses que han muerto en los últimos años estarían hoy vivos si no fuera por las políticas de fronteras abiertas de esta administración, en referencia a la administración de Barack Obama. Y lo que siguió fue un decálogo de políticas migratorias que buscaría emprender en su primera administración: poner fin a la captura y liberación. Para tanto Miller como Trump esto era un error. Luego te empezaron a hablar de tolerancia cero para los delincuentes extranjeros, en palabras de Trump. Sanciones para la ciudad de santuario, como lo hemos visto últimamente. La promesa de revertir las órdenes ejecutivas de Obama, como lo hizo. Y una visión a gran escala para reformar el sistema de inmigración para servir a los mejores intereses de Estados Unidos y sus trabajadores. Lo que hemos visto que se ha significado en la primera gestión, pero sobre todo en este segundo mandato de Donald Trump. Cuando Trump gana la presidencia, Miller también fue bastante inteligente. No pidió puestos de nominación, un departamento, una secretaría, no. Solicitó dirigir el Consejo de Política Nacional, una posición desde la cual se aseguró que no pudiera ser llamado a testificar en el Congreso. Él fue, por ejemplo, el autor de la orden ejecutiva para impedir la entrada a Estados Unidos de personas que vinieran de naciones musulmanas. Esto, como todos sabemos, generó todo un cisma, una batalla dentro de la Casa Blanca, y fue impugnada inmediatamente ante tribunales, pero en medio de toda esta polémica, en esta orden ejecutiva que de hecho se tomó a partir de Miller, no se consultó a diferentes funcionarios de la Casa Blanca que tenían que haber sido enterados del tema, los secretarios de Seguridad Nacional. Nadie fue enterado hasta último minuto en que se firmó esta orden. Llega la cancelación del tribunal. Ahora sí que quien cobró la fractura no fue Miller. Trump empezó a atacar a los tribunales que habían echado prácticamente atrás esta medida, y sobre todo responsabilizó a Jeff Sessions, sí, el mismo padrino político de Miller, quien para entonces era el fiscal general de Estados Unidos. Ya desde entonces Miller se empezó a convertir en el hombre fuerte de Trump en migración. Fue de los principales detractores de DACA, esta amnistía, esta medida que fue favoreciendo a los jóvenes que llegaron desde a los migrantes que llegaron desde muy jóvenes allá en Estados Unidos. Y de hecho, él fue uno de los personas dentro de la Casa Blanca que estuvo orientando a Donald Trump en su cancelación. Por ejemplo, en un correo electrónico que envió un editor de Breitbart, afirmó que ampliar la proporción de nacidos en el extranjero de la fuerza laboral estadounidense era un ejemplo de cómo la migración se utilizaba
para reemplazar la demografía existente en Estados Unidos. En septiembre de 2017, bajo esta presión constante de Miller y de otros asesores de la Casa Blanca, es que Trump cancela el DACA, estableciendo un plazo para que el Congreso encontrara una solución legislativa. Ya en 2003, y aquí hay otro punto importante a retomar, en 2013, mucho antes de la primera era de Trump, durante la crisis de menores no acompañados, niños que cruzaron todo Centroamérica, México y llegaron sin sus padres a Estados Unidos, prácticamente huyendo de la violencia, mucha de ella causadas por todo el tráfico de drogas, por problemas que ha llegado a asentar Estados Unidos en las naciones en donde interviene con su guerra, ya sea con su guerra contra las drogas, pero también muchos de ellos escapando de Centroamérica por todas estas cuestiones del cambio climático, la erosión de los campos, el impacto que ha tenido a las economías de distintos países. Bueno, violencia, clima, todas estas cuestiones combinadas llevan a miles de familias a enviar a sus hijos solos a través de todo México, Centroamérica, hasta llegar a Estados Unidos. Bien, en ese contexto estamos hablando 2013, 3 años de que llegara Donald Trump a la Casa Blanca. Un funcionario del ICE había sugerido separar a padres e hijos una vez que llegaran a la frontera como una manera de escarnio para tratar de que los migrantes dejaran de llegar a Estados Unidos. La Casa Blanca rechazó la protesta por obvias razones, por considerarla inhumana, pero quien la rescató del olvido fue precisamente Miller. De acuerdo con The New Yorker, con un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, que le declaró que Miller estaba obsesionado con la idea de las consecuencias. Y dice, siempre nos decía, están infringiendo la ley y la única manera de cambiar eso es si hay consecuencias. El funcionario dijo, Miller nos dejó en claro que si empiezas a tratar a los niños lo suficientemente mal, o sea, escuchen esta barbaridad, podrás convencer a otros padres de que dejen de intentar venir con los suyos. Sin embargo, ahonda The New Yorker, Miller impuso esta política antes de que el Departamento de Seguridad Nacional estuviera preparado. Y cuando los agentes fronterizos comenzaron a separar a padres de sus hijos, no tenían planificada una reunificación. A finales de junio de ese año, más de 2.500 niños, incluidos 102 menores de 5 años, habían sido separados de sus padres, muchos de los cuales desconocía dónde los había llevado el gobierno. Cientos de padres fueron deportados a sus países y no se llevaron a sus hijos. Desde Centroamérica empezaron a hacer llamadas directas a Estados Unidos, a líneas que funcionaban de forma intermitente y estaban establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para intentar localizar a los hijos de los que habían sido separados y que se habían quedado en Estados Unidos. Miller defendió enérgicamente la separación familiar, incluso llegó a declarar a The New York Times que los votantes estaban apoyando en una proporción de 90-10 estas medidas. Fue todo lo contrario. Distintos medios empezaron a publicar informaciones, incluso una grabación de uno de estos centros de detención en Texas, en donde era constante escuchar a los niños llorando que habían sido separados de sus padres. La discusión prácticamente se apropió de los medios, de la televisión, al grado de que Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, y Melania Trump, la pareja de Donald Trump, presionaron a Donald Trump para que eliminara esta disposición. En este caso, nuevamente Miller salió sin un raspón. Quien asumió todo el costo en ese entonces fue Kirstjen Nielsen, quien fue la secretaria de Seguridad Nacional, que tuvo que salir al final de este gobierno. De hecho, Miller también sobrevivió a otro tipo de sanciones contra otro tipo de funcionarios. El propio Steve Bannon, cuando Time lo llamó el gran manipulador en esta revista que causó la ira de Trump al hacerlo ver como un títere de Bannon. Todos sabemos posteriormente se da esta ruptura entre Donald Trump y Steve Bannon. Sobrevive a esta purga, digamos así, Stephen Miller, y particularmente la de Jeff Sessions, quien es obligado a dimitir en enero de 2018 tras haberse recusado de la investigación sobre Rusia. Trump, incluso destacan distintos reportes periodísticos, hablaba muy mal de Jeff Sessions, burlándose de él en presencia de Stephen Miller, quien nunca hizo nada para defender a su mentor.
Para The New Yorker, ese fue el momento en el que Stephen Miller se volvió parte de ese círculo muy cerrado de confianza de Donald Trump. Bien, ahí lo tiene. Por último, hablaremos sobre Christopher Landau, este viejo conocido. Ya él fue embajador de Estados Unidos en México durante la primera gestión de Donald Trump. En ese entonces realmente no tenía la experiencia, la pericia como representante diplomático. Fue su primera misión en ese sentido, aun cuando su padre sí fue diplomático. Hablamos de una persona muy vinculada con el pensamiento de derechas, que durante su paso, su primer paso aquí en México, fue, seguramente usted lo recordará, muy característico ver esta idea de siempre estar paseando, compartiendo ideas sobre la cultura mexicana y demás. Sin embargo, en momentos en donde se le cuestionaba en el papel de Estados Unidos en la injerencia en determinados asuntos, la respuesta de Christopher Landau siempre fue muy virulenta. Ya como el segundo dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha vuelto el vocero del imperialismo. Lo vemos lo mismo confrontándose con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionando el que México vote en contra del embargo a Cuba. Pero particularmente un punto que ha sido demasiado notorio y cuestionado es el que ha ejercido como censor de lo que se opina en una red social privada, en X, del también ultraderechista Elon Musk. Cualquier crítica que se hace hacia el gobierno de Estados Unidos la ha censurado Christopher Landau. ¿De qué manera? Llamando que se quiten visas a mexicanos o a otro tipo de latinoamericanos. Siempre que se hace esta crítica, todo empieza, de hecho, con el asesinato de Charlie Kirk. Christopher Landau pide que le manden capturas, mensajes y demás de cualquier persona que se burle o que hable mal de Charlie Kirk, y es cuando él empieza a quitar todo tipo de visas. Aún cuando ni siquiera sean comentarios abiertamente despectivos o que se mofen de lo ocurrido a Charlie Kirk, muchos de estos comentarios eran críticos a lo que había representado Kirk. Bueno, Christopher Landau empieza a hacer toda esta cruzada que se extiende ya posteriormente a cualquier tipo de crítica hacia el imperialismo estadounidense, hacia su injerencia y demás. Pues bien, sin más lo dejo en este tercer y último close-up de este año. Vamos a verlo. Landau, el quitavisas. Charlie Kirk, el activista de ultraderecha, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk, como todos sabemos, era un vocero del trumpismo, una figura del propio MAGA, cuyo asesinato fue usado de hecho por el propio Trump y por su base para capitalizar su ira hacia la izquierda y hacia los críticos a su gobierno. En ese contexto, el hoy subsecretario de Estado Landau encabezó la cruzada de buscar a críticos de otros países, es decir, extraterritorialmente, que hubieran hablado mal de Kirk para quitarles las visas. De ahí que se autonombró y adoptó este mote del quitavisas. El 11 de septiembre, al día siguiente del asesinato de Kirk, Landau les pidió a sus seguidores en X, antes Twitter, que le enviaran ejemplos de personas que elogiaran, racionalizaran o se burlaran del suceso, es decir, del asesinato de Charlie Kirk. Que dicho sea de paso, nunca hay pretexto para celebrar ningún tipo de asesinato. En respuesta, los usuarios inundaron su cuenta con videos, capturas, con todo tipo de información sobre precisamente críticas y burlas y demás cuestiones hacia lo que le había ocurrido a Charlie Kirk. Fue entonces cuando Landau empezó a adoptar este raro personaje en X, el quitavisas, con el cual busca además emular una
supuesta imagen heroica, haciéndose pasar por alguna especie de Batman al reflejar en una batiseñal el escudo de Estados Unidos y este mote del quitavisas, y en otras ocasiones adoptando una silueta y una imagen muy parecida a la de Superman, con una visión de rayo láser deshaciéndose de las visas, en lo que él asume como lo que él asume como la caracterización de un personaje que sin duda ha dado de qué hablar en cuanto a reseñas, pero que los hechos implica el involucramiento, la censura, el acecho del segundo hombre más fuerte en la Secretaría de Estado de Estados Unidos contra cualquier persona que disienta, piense distinto a como piensa el gobierno de Donald Trump. Ciertamente lo que inició como una represalia para quienes hablan mal de Charlie Kirk y todo este movimiento, esta censura que se dio a partir de Christopher Landau, en un momento dado transmutó y se movió hacia cualquier crítica que se generara en contra del gobierno de Estados Unidos, tanto en cuestión de su política interna como en cuestión de su política externa. En junio pasado, por ejemplo, Melissa Cornejo, quien es una consejera estatal de Morena en Jalisco, expresó su inconformidad por la cancelación de visas a quienes habían difundido contenido a favor de las protestas que habían tenido lugar en Los Ángeles, California. Protestas que se originaron a partir de las redadas que emprendió el gobierno de Donald Trump hacia todo lo que se viera y oliera a latinos, prácticamente unas cruzadas que desencadenaron protestas, inconformidad y todo una situación que llevó a manifestaciones a las calles, precisamente en crítica hacia las políticas de odio migratorias y persecución que persisten en el gobierno de Donald Trump. Bien, quienes se expresaron de esa manera, la respuesta por parte de la Secretaría de Estado fue irles quitando sus visas. La consejera estatal de Morena, independientemente del cargo, hace esta crítica y Landau la califica de vulgar, la afirmación, y afirma que eso era motivo suficiente para solicitar la cancelación de su visa, aun cuando ella no contaba con la misma. Pero bueno, desde ese momento ha sido evidente cómo Landau se ha convertido en una especie de inquisidor en redes sociales que identifica, acecha y amenaza con retirarle la visa a quienes critican alguna medida del gobierno de Trump, como ocurrió recientemente, por ejemplo, con el respaldo que ha dado Estados Unidos a Israel en la guerra genocida en Gaza. Uno de los episodios más recientes precisamente ocurrió con la activista mexicana Arlene Medrano, quien criticó a Estados Unidos como un estado genocida que hace limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos. Es textual lo que dice, y continúa en esta crítica. Palestina no es allá lejos cuando tenemos al estado genocida como vecino que también está haciendo limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos. En respuesta, Landau respondió con esta imagen que utiliza habitualmente en las redes sociales, o esta imagen del quitavisas, acompañada del sello oficial del gobierno de Estados Unidos, dando cuenta que le había quitado la visa a Arlene Medrano, quien, como ocurrió en el otro caso, recuerdo que desde hace bastante tiempo, cuando fue deportada ya a Estados Unidos de pequeña, muy pequeña, ella no había vuelto a tramitar su visa. Es decir, también se ha vuelto una cuestión más mediática de pose, pero no deja de ser grave que el subsecretario de Estado, es decir, el segundo dentro de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, se conduzca de esa manera a través de redes sociales. Pero bueno, ahorita veremos que realmente ha sido parte de una conducta sistemática, como ocurrió en la Embajada de México cuando la encabezó. Ahí lo tiene. Es en esta ocasión que me paso a despedir en este último close-up del año, de este miércoles 31 de diciembre. Aún está tiempo de dejar su like, déjelo por favor. Tiene
igual la oportunidad aún de suscribirse al canal de Sin Embargo al Aire, de Estudio B de Sin Embargo al Aire, para ver más y más contenido como este y de nosotros productos. De mi parte sería todo. Le agradezco mucho que me haya acompañado a lo largo de este año, todos los miércoles en estos close-up, en haber conocido junto a usted cada uno de estos personajes. De mi parte sería todo. Le deseo que tenga una muy buena noche, una muy buena celebración de fin de año y que vengan muy buenas y mejores cosas para usted. Hasta luego.